Continuação da leitura do livro Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma José Arcadio Buendía. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor, porque aquí no hay nada para corregir. Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea, de cómo se habían repartido la tierra, abierto los caminos, introducido las mejoras que les había ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno, y sin que nadie los molestara. Somos tan pacíficos que ni siquiera no hemos muerto de muerte natural, dijo. ¿Ya ve que todavía no tenemos cementerio? No se dolió de que el gobierno no los hubiera ayudado. Al contrario, se alegraba de que hasta entonces los hubiera dejado crecer en paz, y esperaba que así los siguiera dejando, porque ellos no habían fundado un pueblo para que el primer advenedizo les fuera a decir lo que debían hacer. Don Apolinar Moscote se había puesto un saco de drill blanco como sus pantalones, sin perder en ningún momento la pureza de sus ademanes. De modo que si quiere quedar aquí como otro ciudadano común y corriente, sea muy bienvenido, concluyó José Arcadio Buendía. Pero si viene a implantar el desorden, obligando a la gente que pinte su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino, porque mi casa ha de ser blanca como una paloma. Don Apolinar Moscote se puso pálido, dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para decir con una cierta aflicción: quiero advertirle que estoy armado. José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le subió las manos de la fuerza juvenil con que derribaba un caballo. Agarró a don Apolinar Moscote con la solapa y lo levantó a la altura de sus ojos. Esto lo hago, le dijo, porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargándolo muerto por el resto de mi vida. Así lo llevó por la mitad de la calle, suspendido por las solapas, hasta que lo puso sobre sus dos pies en el camino de la ciénaga. Una semana después estaba de regreso con 6 soldados descalzos y harapientos, armados con escopetas, y una carreta de bueyes, donde viajaron su mujer y sus 7 hijas. Más tarde, llegaron otras 2 carretas con los muebles, los baúles y los utensilios domésticos. Instaló la familia en el hotel de Jacob, mientras consiguió una casa, y volvió a abrir el despacho, protegido por los soldados. Los fundadores de Macondo, resueltos a expulsar a los invasores, fueron con sus hijos mayores a ponerse a la disposición de José Arcadio Buendía, pero él se opuso, según explicó, porque don Apolinar Moscote había vuelto con su mujer y sus hijas, y no era cosa de hombres abochornar a otros delante de su familia. Así que decidió arreglar la situación por las buenas. Aureliano lo acompañó. Ya para entonces había empezado a cultivar el bigote negro de puntas engomadas, y tenía la voz un poco estentórea que había de caracterizarlo en la guerra. Desarmados, sin haber caso de la guardia, entraron al despacho del corregidor. Don Apolinar Moscote no perdió la serenidad. Les presentó a 2 de sus hijas que se encontraban allí por casualidad: Amparo, de 16 años, morena como su madre, y Remedios, de apenas 9 años, una preciosa niña con piel de lirio y ojos verdes. Eran graciosas y bien educadas. Tan pronto como ellos entraron, antes de ser presentadas, les acercaron sillas para que se sentaran, pero ambos permanecieron de pie. Muy bien, amigo, dijo José Arcadio Buendía. Usted se queda aquí, pero no porque tenga en la puerta esos bandoleros de trabuco, sino por consideración a su señora esposa y a sus hijas. Don Apolinar Moscote se desconcertó, pero José Arcadio Buendía no le dio tiempo de replicar.
Solo le ponemos dos condiciones, agregó. La primera, que cada quien pinta su casa del color que le dé la gana. La segunda, que los soldados se van enseguida. Nosotros le garantizamos el orden. El corregidor levantó la mano derecha con todos los dedos extendidos. Palabra de honor. Palabra de enemigo, dijo José Arcadio Buendía, y añadió en un tono amargo, porque una cosa lo quiero decir, usted y yo seguimos siendo enemigos. Esa misma tarde se fueron los soldados. Pocos días después, José Arcadio Buendía le consiguió una casa a la familia del corregidor. Todo el mundo quedó en paz, menos Aureliano. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensación física que casi le molestaba para caminar como una piedrecita en el zapato. La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. Úrsula había concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y Amaranta convertidas en adolescentes y casi puede decirse que el principal motivo de la construcción fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas, para que nada restara esplendor. A esse propósito, trabajó como un galeote mientras se ejecutaban las reformas, de modo que antes de que estuvieran terminadas había encargado costosos menesteres para la decoración y el servicio, y el invento maravilloso que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud, la pianola. La llevaron a pedazos empacada en varios cajones que fueron descargados juntos con los muebles vieneses, la cristalería de Bohemia, la vajilla de la Compañía de las Indias, los manteles de Holanda y la rica variedad de lámparas y palmatorias y floreros, paramentos y tapices. La casa importadora envió por su cuenta un experto italiano, Pietro Crespi, para que armara y afinara la pianola e instruyera a los compradores en su manejo y los enseñara a bailar la música de modo impresa en 6 rolos de papel. Pietro Crespi era joven y rubio, el hombre más hermoso y mejor educado que se había visto en Macondo, tan escrupuloso en el vestir que, a pesar del calor sofocante, trabajaba con la almilla brocada y el grueso saco de paño oscuro, empapado en sudor, guardando una distancia reverente a los dueños de la casa. Estuvo varias semanas encerrado en la sala, con una consagración similar a la de Aureliano en su taller de orfebre. Una mañana, sin abrir la puerta, sin convocar a ningún testigo del milagro, colocó el primer rolo en la pianola y el martilleo atormentador y el estrépito constante de los listones de madera cesaron en el silencio de asombro ante el orden y la limpieza de la música. Todos se precipitaron a la sala. José Arcadio Buendía pareció fulminado no por la belleza de la melodía, sino por el tecleo autónomo de la pianola, e instaló en la sala la cámara de Melquíades con la esperanza de obtener el daguerrotipo del ejecutante invisible. Ese día, el italiano almorzó con ellos. Rebeca y Amaranta, sirviendo la mesa, se intimidaron con la fluidez con que manejaba los cubiertos aquel hombre angélico de manos pálidas y sin anillos. En la sala de estar contigua a la sala de visita, Pietro Crespi las enseñó a bailar. Les indicaba los pasos sin tocarlas, marcando el compás con un metrónomo, bajo la amable vigilancia de Úrsula, que no abandonó la sala un solo instante mientras sus hijas recibían las lecciones. Pietro Crespi llevaba en esos días unos pantalones especiales muy flexibles y ajustados y unas zapatillas de baile. No tienen por qué preocuparte tanto, le dice José Arcadio Buendía a su mujer. Este hombre es marica. Pero ella no desistió de la vigilancia mientras no terminó el aprendizaje y el italiano se marchó de Macondo. Entonces empezó la organización de la fiesta. Úrsula hizo una lista severa de los invitados, en la cual
Los únicos escogidos fueron los descendientes de los fundadores, salvo la familia de Pilar Ternera, que ya había tenido otros 2 hijos de padres desconocidos. Era en realidad una selección de clase, solo que determinada por sentimientos de amistad, pues los favorecidos no solo eran los más antiguos allegados a la casa de José Arcadio Buendía, desde antes de emprender el éxodo que combinó con la fundación de Macondo, sino que sus hijos y nietos eran los compañeros habituales de Aureliano y Arcadio desde la infancia, y sus hijas eran las únicas que visitaban la casa para bordar con Rebeca y Amaranta. Don Apolinar Moscote, el gobernante benévolo, cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a 2 policías armados con bolsillos de palo, era una autoridad ornamental. Para sobrellevar los gastos domésticos, sus hijas abrieron un taller de costura, donde lo mismo hacían flores de fieltro que bocadillos de guayaba y esquellas de amor por encargo. Pero a pesar de ser recatadas y serviciales, las más bellas del pueblo y las más diestras en los bailes nuevos, no consiguieron que se las tomara en cuenta para la fiesta. Mientras Úrsula y las muchachas desempacaban muebles, pulían las vajillas y colgaban cuadros de docenas de barcas cargadas de rosas, infundiendo un soplo de vida nueva a los espacios pelados que construyeron los albañiles, José Arcadio Buendía renunció a la persecución de la imagen de Dios, convencido de su inexistencia, y destripó la piñanola para descifrar su magia secreta. 2 días antes de la fiesta, empantanado en un regreso de clavillas y martinetes sombrantes, chapoteando entre un enredijo de cuerdas que se desenrollaba por un extremo y se volvía a enrollar por otro, consiguió mal componer el instrumento. Nunca hubo tantos sobresaltos y correndillas como en aquellos días, pero las nuevas lámparas de alquitrán le encendieron en la fecha y a la hora previstas. La casa se abrió todavía olorosa a resinas y a cal húmeda, y los hijos y nietos de los fundadores conocieron el corredor de los helechos y las begonias, los aposentos silenciosos, el jardín saturado por la fragancia de las rosas, y se reunieron en la sala de visita frente al invento desconocido que había sido cubierto con una sábana blanca. Quienes conocían el piano forte popular en otras poblaciones de la Ciénega se sintieron un poco descorazonados, pero más amarga fue la desilusión de Úrsula cuando colocó el primer rollo para que Amaranta y Rebeca abrieran el baile, y el mecanismo no funcionó. Melquíades, ya casi ciego, desmigajándose de decrepitud, recurrió a las artes de su altísima sabiduría para tratar de componerlo. Al fin, José Arcadio Buendía logró mover por equivocación un dispositivo atascado y la música salió primero a borbotones y luego en el manancial de notas enrevesadas, golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni concierto y templadas con temeridad. Los martinetes se desquiciaron, pero los porfiados descendientes de los 21 intrépidos que desentrañaron la sierra buscando el mar por el occidente, eludieron los escollos del trastrueque melódico y el baile se prolongó hasta el amanecer. Pietro Crespi volvió a componer la pianola. Rebeca y Amaranta lo ayudaron a ordenar las cuerdas y lo secundaron en sus rezas por lo enrevesado de los valses. Era en extremo afectuoso y el índole tan honrada que Úrsula renunció a la vigilancia. La víspera del viaje se improvisó con la pianola restaurada en un baile para despedirlo, y él hizo con Rebeca una demostración virtuosa de las danzas modernas. Arcadio y Amaranta los igualaron en gracia y destreza, pero la exhibición fue interrumpida porque Pilar Ternera, que estaba en la puerta con los curiosos, se peleó a mordiscos y tirones de pelo con una mujer
que se atrevió a comentar que el joven Arcadio tenía nalgas de mujer. Hacia la medianoche, Pietro Crespi se despidió con un discursito sentimental y prometió volver muy pronto. Rebeca lo acompañó hasta la puerta y luego de haber cerrado la casa y apagado las lámparas, se fue a su cuarto a llorar. Fue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días y cuya causa no conoció ni siquiera Amaranta. No era extraño su hermetismo, aunque parecía expansiva y cordial, tenía un carácter solitario y un corazón impenetrable. Era una adolescente espléndida, de huesos largos y firmes, pero se empecinaba en seguir usando el mecedorcito de madera con el que llegó a la casa, muchas veces reforzado y ya desprovido de brazos. Nadie había descubierto que aún a esa edad conservaba el hábito de chuparse el dedo. Por eso no perdía ocasión de encerrarse en el baño y había adquirido la costumbre de dormir con la cara vuelta contra la pared. En las tardes de lluvia, bordando con un grupo de amigas en el corredor de las Begonias, perdía el hilo de la conversación y una lágrima de nostalgia le celaba el paladar cuando veía las vetas de tierra húmeda y los montículos de barro construidos por las lombrices en el jardín. Esos gustos secretos derrotados en los otro tiempo por las naranjas con ruibarbo estallaron en un anhelo irreprimible cuando empezó a llorar. Volvió a comer tierra. La primera vez que hizo casi por curiosidad, segura que el mal sabor sería el mejor remedio contra la tentación. Y en efecto no pudo soportar la tierra en la boca, pero insistió vencida por el ansia creciente y poco a poco fue rescatando el apetito ancestral, el gusto de los minerales primarios, la satisfacción sin resquicios del alimento original. Se echaba puñados de tierra en los bolsillos y los comía a granitos, sin ser vista, con un confuso sentimiento de dicha y de rabia, mientras adiestraba a sus amigas en las puntadas más difíciles y conversaba de otros hombres que no merecían el sacrificio de que se comiera por ellos la cal de las paredes. Los puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto al único nombre que merecía aquella degradación, como si el suelo que él pisaba con sus finas botas de charol, el otro lugar del mundo, se transmitiera a ella el peso de la temperatura de su sangre en el sabor mineral que dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sentimiento de paz en el corazón. Una tarde, sin ningún motivo, Amparo Moscote pidió permiso para conocer la casa. Amaranta y Rebeca, desconcertadas por la visita imprevista, la atendieron con un formalismo duro, le mostraron la mansión reformada, le hicieron oír los rollos de la pianola y les ofrecieron naranjada con galletitas. Entonces Amparo dio una lección de dignidad, de encanto personal, de buenas maneras, que impresionó a Úrsula en los breves instantes en que asistió a la visita. Al cabo de las 2 horas, cuando la conversación empezaba a languidecer, Amparo aprovechó el descuido de Amaranta y le entregó una carta a Rebeca. Ella alcanzó a ver el nombre de la muy distinguida señorita doña Rebeca Buendía, escrito por la misma letra metódica, la misma tinta verde y la misma disposición preciosista de las palabras con que estaban escritas las instrucciones de manejo de la pianola, y dobló la carta con la punta de los dedos y la escondió en el corpiño, mirando a Amparo Moscote con una expresión de gratitud sin término ni condiciones y una callada promesa de complicidad hasta la muerte. La repentina amistad de Amparo Moscote y Rebeca Buendía despertó las esperanzas de Aureliano. El recuerdo de la pequeña Remedios no había dejado de torturarlo, pero no encontraba la ocasión de verla. Cuando paseaba por el pueblo con amigos más próximos, Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez, hijos de los fundadores de iguales nombres,
La buscaba con mirada ansiosa en el taller de costura y solo veía a las hermanas mayores. La presencia de Amparo Moscote en la casa fue como premonición. Tiene que venir con ella, se decía Aureliano en voz baja. Tiene que venir. Tantas veces se lo repitió y con tanta convicción que una tarde en que armaba en el taller un pescadito de oro, tuvo de certidumbre de que ella había respondido a su llamado. Poco después, en efecto, oyó la vocecita infantil. En levantar la vista con el corazón helado de pavor, vio a la niña en la puerta con vestido de organdí rosado y botitas blancas. Ahí no entres, Remedios, dijo Amparo Moscote en el corredor. Están trabajando. Pero Aureliano no le dio tiempo de atender. Levantó el pescadito dorado prendido de una cadenita que le salía por la boca y le dijo, entra. Remedios se aproximó e hizo sobre el pescadito algunas preguntas que Aureliano no pudo contestar porque se lo impedía una asma repentina. Quería quedarse para siempre junto a ese cutis de lirio, junto a esos ojos de esmeralda, muy cerca de esa voz que cada pregunta le decía Señor con el mismo respeto con que se lo decía a su padre. Melquíades estaba en el rincón, sentado al escritorio, garabateando signos indescifrables, y Aureliano lo odió. No pudo hacer nada, salvo decirle a Remedios que le iba a regalar el pescadito. Y la niña se asustó tanto con el ofrecimiento que abandonó a toda prisa el taller. Aquella tarde perdió Aureliano la recóndita paciencia con que había esperado la ocasión de verla. Descuidó el trabajo, la llamó muchas veces en desesperados esfuerzos de concentración, pero Remedios no respondió. La buscó en el taller de sus hermanas, en todos los vestigios de la casa, en la oficina de su padre, pero solamente la encontró en la imagen de la saturaba su propia y terrible soledad. Pasaba horas enteras con Rebeca en la sala de visita escuchando los valses de la pianola. Ella los escuchaba porque era la música con que Pietro Crespi la había enseñado a bailar. Aureliano los escuchaba simplemente porque todo, hasta la música, le recordaba a Remedios. La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que la regalaba Melquíades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios transfigurada, Remedios en el aire soporífero, que las 2 de la tarde, Remedios en la callada respiración de las rosas, Remedio en la crepsidra secreta de las polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer. En todas las partes, Rebeca esperaba el amor a las 4 de la tarde bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada 15 días, pero ella la esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación. Sucedió todo lo contrario. Una vez que la mula no llegó en la fecha prevista, loca de desesperación, Rebeca se levantó a medianoche y comió puñados de tierra en el jardín, con un avidez suicida, llorando de dolor y de furia, masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con unos huesos de caracoles. Vomitó hasta el amanecer. Se hundió en un estado de postración febril, perdió la conciencia y su corazón se abrió en un delirio sin pudor. Úrsula, escandalizada, forzó la cerradura del baúl y encontró en el fondo, atadas con cintas color de rosa, las 16 cartas perfumadas y los esqueletos de hojas y pétalos conservados en libros antiguos y las mariposas desecadas que al tocarlas se convirtieron en polvo. Aureliano fue el último capaz de comprender tanta desolación. Esa tarde, mientras Úrsula trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, él fue con magnífico Bisbal y Herineldo Márquez a la tienda de Cantarino. El establecimiento había sido ensachado con la galería de cuartos de madera donde vivían mujeres solas olorosas a flores muertas. Un conjunto de acordeón y tambores ejecutaba las canciones de Francisco Lombre, que desde hacía varios años había desaparecido de Macondo. Los 3 amigos bebieron guarapo fermentado,
Magnífico y Gerineldo, contemporáneos de Aureliano, pero más diestros de las cosas del mundo, bebían metódicamente con las mujeres sentadas en las piernas. Una de ellas, marchita y con la dentadura orificada, le hizo a Aureliano una caricia estremecedora. Él la rechazó. Había descubierto que mientras más bebía, más se acordaba de remedios, pero soportaba mejor la tortura de su recuerdo. No supo en qué momento empezó a flotar. Vio a sus amigos y las mujeres navegando en una reverberación radiante, sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salían de sus labios y haciendo señales misteriosas de que correspondían a sus gestos. Catarino le puso una mano en la espalda y le dijo: «Van a ser las 11, Aureliano». Volvió la cabeza, vio el enorme rostro desfigurado con una flor de fieltro en la oreja y entonces perdió la memoria, como en los tiempos del olvido, y la volvió a recobrar en una madrugada ajena y en un cuarto de que le era completamente extraño, donde estaba Pilar Ternera en combinación, descalza, desgreñada, alumbrándolo con una lámpara y pasmada de incredulidad. Aureliano, Aureliano, se afirmó en los pies y levantó la cabeza. Ignoraba cómo había llegado hasta allí, pero sabía cuál era el propósito, porque lo llevaba escondido desde la infancia en un estanco inviolable del corazón. «Vengo a dormir con usted», dijo. Tenía la ropa embadurnada de fango y de vómito. Pilar Ternera, que entonces vivía solamente con sus 2 hijos menores, no le hizo ninguna pregunta. Lo llevó a la cama, le limpió la cara con un estropado húmedo, le quitó la ropa y luego se desnudó por completo y bajo el mosquitero para que no la vieran sus hijos si despertaban. Se había cansado de esperar al hombre que se quedó y a los hombres que se fueron y los incontables hombres que erraron el camino de su casa confundidos por las incertidumbres de las barajas. En la espera se le había agrietado la piel, se le habían vaciado los senos, se le había apagado el rescoldo del corazón. Buscó a Aureliano en la obscuridad, le puso la mano en el vientre y lo besó en el cuello con una ternura maternal. «Mi pobre niñito», murmuró. Aureliano se estremeció. Con una desastreza reposada sin el menor tropiezo, dejó atrás los acantilados del dolor y encontró a Remedios convertida en un pántano sin horizontes, olorosa, animal crudo y la ropa recién planchada. Cuando salió a flote, estaba llorando. Primero fueron los sollozos involuntarios y entrecortados. Después se vació en un manantial desatado, sintiendo que algo tumefacto y doloroso se había reventado en su interior. Ella esperó, rascándole la cabeza con la yema de los dedos, hasta que su cuerpo se desocupó de la materia oscura que lo no dejaba vivir. Entonces Pilar Ternera le preguntó: «¿Quién es?». Y Aureliano se lo dijo. Ella soltó la risa que en otro tiempo espantaba a las palomas y que ahora ni siquiera despertaba a los niños. «Tendrás que acabar de criarla», se burló. Pero debajo de la burla encontró a Aureliano un remazo de comprensión. Cuando abandonó el cuarto, dejando allí no solo la incertidumbre de su virilidad, sino también el peso amargo que durante tantos meses soportó en el corazón, Pilar Ternera le había hecho una promesa espontánea. «Voy a hablar con la niña», le dijo, «y vas a ver que la sirvo en bandeja». Cumplió, pero en un mal momento, porque la casa había perdido la paz de otros días. Al descubrir la pasión de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, Amaranta sufrió un acceso de calenturas. También ella padecía la espina de amor solitario. Encerrada en el baño, se desahogaba del tormento de una pasión sin esperanza, escribiendo cartas febriles que se conformaba con esconder en el fondo del baúl. Úrsula apenas se dio abasto para atender a las 2 enfermas. No consiguió en prolongados incendiosos interrogatorios averiguar las causas de la prostración de Amaranta. Por último, en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color rosa, hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de lágrimas.
dirigidas nunca enviadas a Pietro Crespi. Llorando de furia, maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola. Prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto que había de prolongarse hasta que las hijas desistieran de sus esperanzas, y fue inútil la intervención de José Arcadio Buendía, que había rectificado su primera impresión sobre Pietro Crespi y admiraba su habilidad para el manejo de las máquinas musicales. De modo que cuando Pilar Ternera le dijo a Aureliano que Remedios estaba decidida a casarse, él comprendió que la noticia acabaría de atribular a sus padres, pero le hizo frente a la situación. Convocados a la sala de visita para una entrevista formal, José Arcadio Buendía y Úrsula escucharon impávidos la declaración de su hijo. Al conocer el nombre de la novia, sin embargo, José Arcadio Buendía enrojeció de indignación. El amor es una peste, tronó. Habiendo tantas muchachitas bonitas y decentes, lo único que te ocurre es casarte con la hija del enemigo. Pero Úrsula estuvo de acuerdo con la elección. Confesó su afecto hacia las 7 hermanas Moscote por su hermosura, su laboriosidad, su recato y su buena educación, y celebró el acierto de su hijo, vencido por el entusiasmo de su mujer. José Arcadio Buendía puso entonces una condición. Rebeca, que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi. Úrsula llevaría a Amaranta en un viaje en la capital de la provincia cuando tuviera tiempo, para que el contacto con gente distinta le aliviara la desilusión. Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo y escribió a su novio una carta jubilosa que sometió a la aprobación de sus padres y puso al correo sin servirse de intermediarios. Amaranta fingió aceptar la decisión y poco a poco se restableció de las calenturas, pero se prometió a sí misma que Rebeca se casaría solamente pasando por encima de su cadáver. El sábado siguiente, José Arcadio Buendía se puso el traje de paño oscuro, el cuello de celuloide y las botas de gamuza que había estrenado en la noche de la fiesta, y fue a pedir la mano de Remedios Moscote. El corregidor y su esposa lo recibieron al mismo tiempo complacidos y conturbados, porque ignoraban el propósito de la visita imprevista, y luego creyeron que él había confundido el nombre de la pretendida. Para disipar el error, la madre despertó a Remedios y la llevó en brazos a la sala, todavía atarancada de sueño. Le preguntaron si es verdad que estaba decidida a casarse, y ella contestó, lloriqueando, que solamente quería que la dejaran dormir. José Arcadio Buendía, comprendiendo el desconcierto de los Moscote, fue a aclarar las cosas con Aureliano. Cuando regresó, los esposos Moscote se habían vestido con ropa formal, habían cambiado la posición de los muebles y puesto flores nuevas en los floreros, y lo esperaban en compañía de sus hijas mayores. Acobiado por la ingratitud de la ocasión y por molestia del cuello duro, José Arcadio Buendía confirmó que, en efecto, Remedios era la elegida. Esto no tiene sentido, dijo consternado don Apolinar Moscote. Tenemos 6 hijas más, todas solteras en edad de merecer, que estarían encantadas de ser esposadas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo. Y Aurelito pone sus ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama. Su esposa, una mujer bien conservada, de párpados y ademanes afligidos, le reprochó su incorrección. Cuando terminaron de tomar el batido de frutas, habían aceptado complacidos la decisión de Aureliano, solo que la señora de Moscote suplicaba el favor de hablar a solos con Úrsula, intrigada, protestando de que la enredaron en asuntos de hombres, pero en realidad, intimidada por la emoción, Úrsula fue a visitarla al día siguiente. Media hora después regresó con la noticia de que Remedios era impúber. Aureliano no consideró con el tropiezo grave. Había esperado tanto que podía esperar cuanto fuera necesario, hasta que la novia estuviera en edad de concebir. La armonía, recobrada solo, fue interrumpida por la muerte de Melquíades. Aunque era un acontecimiento previsible, no lo fueron las circunstancias. Pocos meses después de su regreso se había operado
um proceso de envelhecimiento tan apresurado y crítico, que pronto se le tuvo por uno de esos bisabuelos inútiles que deambulan como sombras por los dormitorios, arrastrando los pies, recordando mejores tiempos en voz alta, y de quienes nadie se ocupaba ni se acuerda en realidad hasta el día de lo amanecen muertos en la cama. Al principio José Arcadio Buendía lo secundaba con las tareas, entusiasmado con la novedad de la daguerrotipia y las predicciones de Nostradamus, pero poco a poco no fue abandonando a su soledad, porque cada vez se les hacía más difícil la comunicación. Estaba perdiendo la vista y el oído, parecía confundir a los interlocutores con personas que conoció en épocas remotas de la humanidad y contestaba a las preguntas con un intrincado batiburrillo de idiomas. Caminaba tenteando del aire, aunque se movía por entre las cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado de un instinto de orientación fundado en presentimientos inmediatos. Un día olvidó ponerse la dentadura postiza, que dejaba de noche en un vaso de agua junto a la cama, y no se la volvió a poner. Cuando Úrsula dispuso la ampliación de la casa, le hizo construir un cuarto especial contiguo al taller de Aureliano, lejos de los ruidos y los trajín domésticos, con una ventana inundada de luz y un estante donde ella misma ordenó los libros casi deshechos por el polvo y las polillas, los quebradizos papeles apretados de signos indescifrables y el vaso con la dentadura postiza donde habían prendido unas plantitas acuáticas de minúsculas flores amarillas. El nuevo lugar pareció agradar a Melquíades, porque no volvió a vérsele ni siquiera en el comedor. Solo iba al taller de Aureliano, donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática en los pergaminos que llevó consigo y que parecían fabricados en una materia árida que se resquebraja como rodrales. Allí tomaba los alimentos que Visitación se le llevaba 2 veces al día, al que en los últimos tiempos perdió el apetito y solo se alimentaba de legumbres. Pronto adquirió el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. La piel se le cubrió de un musgo tierno, semejante al de que prosperaba el chaleco anacrónico que no se quitó jamás, y su respiración exhaló un tufo de animal dormido. Aureliano terminó por olvidarse de él, absorto en la redacción de sus versos, pero en cierta ocasión creyó entender algo de lo que decía en sus bordeantes monólogos y le prestó atención. En realidad, lo único que pudo aislar a las parrafadas pedregosas fue el insistente martilleo de la palabra equinoccio, 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 y el nombre de Alexandre von Humboldt. Arcadio se aproximó un poco más a él cuando empezó a ayudar a Aureliano en la platería. Melquíades respondió a aquel esfuerzo de comunicación soltando a veces frases en castellano que tenían muy poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por el botón de fusilamiento y Arcadio había de acordarse del temblor en que Melquíades se hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz alta parecían encíclicas cantadas. Luego sonrió por primera vez en mucho tiempo y dijo en castellano: «Cuando me muera, queme mercurio durante 3 días en mi cuarto». Arcadio se lo contó a José Arcadio Buendía y este trató de obtener una información más explícita, pero solo consiguió una respuesta. He alcanzado la inmortalidad. Cuando la respiración de Melquíades empezó a oler, Arcadio lo llevó a bañarse al río los jueves en la mañana. Pareció mejorar, se desnudaba y se metía en el agua junto con los muchachos, y su misterioso sentido de orientación le permitía eludir los sitios profundos y peligrosos. «Somos del agua», dijo en cierta ocasión. Así pasó mucho tiempo, sin que nadie lo viera en la casa, salvo la noche en que hizo un conmovedor esfuerzo por componer la pianola, y cuando iba al río con Arcadio, llevando bajo el brazo la totuma y la bola
de jabón decoroso envueltos en una toalla. Un jueves, antes de que lo llamaran para ir al río, Aureliano le oí decir: he muerto de fiebre en los médanos de Singapur. Ese día se metió en el agua por un mal camino y no lo encontraron hasta la mañana siguiente, varios kilómetros más abajo, varado en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre. Contra las escandalizadas protestas de Úrsula, que lo lloró con más dolor que al propio padre, José Arcadio Buendía se opuso a que lo enterraban en inmortal dijo, y él mismo reveló la fórmula de la resurrección. Revivió el olvidado Atanor y puso a hervir un caldero de mercurio junto al cadáver que poco a poco se iba llenando de burbujas azules. Don Apolinar Moscote se atrevió a recordarle que un ahogado insepulto era un peligro para la salud pública. Nada de eso, puesto que está vivo. Fue la réplica de José Arcadio Buendía que completó las 72 horas de saumerios mercuriales, cuando ya el cadáver empezaba a reventarse en una flotación lívida, cuyos silbidos tenues impregnaron la casa de un vapor pestilente. Solo entonces permitió que lo enterraran, pero no de cualquier modo, sino con los honores reservados al grande benefactor de Macondo. Fue el primer entierro y lo más concurrido que se vio en el pueblo, superado apenas un siglo después por el carnaval funerario de la Mamá Grande. Lo sepultaron en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para el cementerio, con una lápida donde quedó escrito lo único que se pudo en él: Melquíades. Le hicieron sus 9 noches de velorio en el tumulto que se reunía en el patio a tomar café, contar chistes y jugar barajas. Amaranta encontrou uma ocasião de confessar su amor a Pietro Crespi, que poucas semanas antes havia formalizado seu compromisso com Rebeca e estava instalando um almacém de instrumentos músicos e joguetes de cuerda en el mismo sector donde vegetaban los árabes, que en otro tiempo cambiaron baratijas por guacamayas y que la gente conocía como la calle de los turcos. El italiano, cuya cabeza cubierta de risos charolados suscitaba en las mujeres una irreprimible necesidad de suspirar, trató a Amaranta como una chiquilla caprichosa a quien no valía la pena tomar demasiado en cuenta. Y decía: yo tengo un hermano menor, le dijo, va a venir a ayudarme en la tienda. Y ahí quedaba. Bien, sigo en la próxima lectura, ya se pasó 40 minutos. Chao.